Hacemos. Sí, bueno, Hernán tiene problemas, entonces ya le tomo en cuenta. Mm. Ya, entonces ayer ya habíamos ya entrado de lleno a ver qué eran las partes por millón, los ppm que se llaman. ¿Mm? Entonces dijimos que se llama partes por millón, que es un reemplazo del uso del porcentaje, pero solo cuando las concentraciones de los componentes son muy bajas, ¿sí? No se usa siempre. Póngale ojo a esto. Solo cuando las concentraciones de los componentes son muy, muy bajas. Específicamente cuando ya las concentraciones en porcentaje estén inferiores a menos del 0,1%. Ahí ya es conveniente pasarse de usar porcentaje a usar ppm. Sí que ti. Que ti quería decir algo, tal vez. Me alzó la manito. No. Entonces, mm, los ppm se usan cuando la concentración está por debajo del 0,1% en peso. Entonces ahí ya no vale escribir en porcentaje, sino que habría que escribir las concentraciones con ppm. Y en cualquiera de los casos, en balances de masa y energía, cuando ya se van a hacer cálculos, no se usa ni el porcentaje ni los ppm, sino solo se usan las fracciones másicas, ¿no? Entonces, bueno, ahí explicamos que es igual que el concepto de porcentaje, ¿no? No queremos tratar con decimales, con las fracciones másicas, que son decimales, sino que queremos manejar enteros. Entonces, el porcentaje en peso multiplica por 100 y nos da un número entero. Pero cuando las concentraciones de los componentes son muy, muy bajas, ya multiplicar por 100 no nos sirve para volver entero en la fracción. Entonces, pues se hace uso de de este nuevo concepto de composición, que es las partes por millón, que en vez de multiplicar por 100 se multiplica por 1.000.000. Entonces, si nosotros creemos la parte importante para el balance para nuestra asignatura sería esta, ¿no? O sea, conociendo el concepto de ppm, ppm es la fracción másica multiplicada por 1.000.000. Lo que queremos es despejar la fracción másica, entonces simplemente sería los valores de ppm divididas para 1.000.000. Porque recuerde, si nosotros no hacemos esto, todas las respuestas que nosotros obtengamos en los ejercicios, les estaríamos aumentando 1.000.000 de veces su valor real, ¿no? Entonces, hay que tener mucho en cuenta esto. Ahí hicimos un pequeño ejemplo de introductorio que nos decía, bueno, si la hidroeléctrica Coca-Codo solo soporta trabajar con agua que tenga máximo 1.500 ppm de sedimentos, pues ¿cuál es la fracción másica? Vimos que para ese cálculo necesitábamos calcular la fracción másica. Entonces dividimos los ppm para 1.000.000, 1.500 para 1.000.000 y nos daba este número como fracción másica. Y luego ese le pudimos usar ya para resolver el ejercicio.
¿no? Entonces, hasta ahí vimos ayer. Entonces, ¿alguna duda respecto al manejo de los ppms? Bueno, hasta ahorita no hemos hecho nada que sea extraño, al menos. Entonces, ahora sí vamos bueno, ya volver a nuestro sistema, a nuestro Moodle y ver en dónde nos quedaríamos. Entonces, claro, aquí ya deberíamos empezar ya a ver los conceptos fundamentales 2, que es justamente lo que vamos a ver ahora. Entonces, en cuanto a los conceptos fundamentales 2, en esta unidad nos vamos a enfocar casi exclusivamente a la masa, ¿no? Igual luego vamos a hacer un ejercicio que también tiene energía, pero al estudiar partes por millón nos enfocamos básicamente a manejo del balance de masa, ¿sí? Porque ese es nuestro criterio de composición. Y entonces, bueno, yo ya les expliqué algo, pero aquí ya está la teoría. Entonces nos dice que las ppm significan partes por millón y es un concepto que nace por la existencia de componentes de muy baja concentración en una mezcla. Entonces lo importante es recordar esto, ¿no? Cuando esos componentes están en una concentración menor al 0,1%, pues entonces ahí ya debemos pasarnos a usar partes por millón. Partes por millón. Se me fue el sonido. ¿Qué más nos dice? Nos dice que en estos casos, o sea, en estos casos donde la concentración en porcentaje es menor al 0,1%, ya se pierde el beneficio que se tenía el manejo del porcentual, base 100, y se debe usar otra base. Entonces la base escogida fue usar ya no la base 100, sino la base millón, un millón. Y se creó esto que debería llamarse, como aquí está entre comillas, el por millonal, ¿sí? Porque es por un millón, ¿sí? Así como aquí es el por 100, aquí sería el por millón. Pero esto no se usa, ¿no? Porque suena horrible. Entonces nunca van a encontrar esto en ningún libro ni nadie que le llame así. Entonces lo dejaron así, como ppm, pero sería un equivalente a porcentaje, pero no por 100, sino por un millón. Y pues aquí está la fórmula que ya habíamos nosotros visto ayer. Entonces, las partes por millón no es más que la fracción másica, les insisto en esto, la fracción másica aumentada ya no 100, sino un millón de veces. Porque aquí la fracción másica nos va a dar un valor bien bajito porque las concentraciones de los componentes son bien bajas. Entonces nos dice que igualmente se debe recordar que los cálculos se hacen con la fracción másica y no con porcentuales o ppm, ¿no? Entonces, esto es lo importante, ¿sí? Esto es lo importante. Ojo. Entonces nos dice, por ejemplo, aquí un ejemplo. Se tienen 2.000 kilogramos de un sólido cuya concentración de oro es de 400 ppm. ¿Sí? Entonces nos dice cuántos gramos de oro se podría obtener de estos 2.000 kilogramos de sólido. Esto es algo que pasa muy a menudo en... Aquí aumentemos una hoja. En las mineras, ¿no? Entonces, ahí vamos de nuevo.
Entonces, hagamos este ejemplo, que es parecido al de los sedimentos que vimos ayer. Entonces nos dice que tenemos 2000 kilogramos de un sólido que tiene una concentración de oro de 400 ppm. ¿Sí? Entonces quiere decir que estoy usando rojo, voy a usar negro ahora. Entonces tenemos 2000 kilogramos de un sólido que tiene 400 ppm de oro. Esta es la concentración de oro. Entonces la pregunta nos dice, ¿cuántos gramos de oro se podría obtener si se trabajase y se tratara de extraer el oro de estos 2000 kilogramos de sólido, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuántos gramos de oro se pueden extraer? Esa es la cuestión. Entonces, como ya nos está pidiendo un cálculo de masa, ya directamente sabemos que no vamos a poder trabajar con ppms, porque esto es un indicativo solo para, de forma visual, para que desde un inicio el que esté leyendo esto vea si es que esto es mucho o poco. Por ejemplo, en la minería, si a usted, a un minero, ya que tenga años de haber trabajado en minas, le dice que en alguna mina la concentración de oro es de 400 ppm, el minero le podrá decir, no, eso es bastante, o es poco, o es rentable la mina, o no es rentable. ¿Sí? Por ejemplo, yo no he trabajado en minas, entonces yo no sé si 400 ppm de oro es algo que sea para una mina algo rentable. ¿A qué me refiero rentable? O sea, fíjese que aquí 2000 kilogramos quiere decir que para sacar algo de oro de 2 toneladas, sí tendría que usted trabajar 2 toneladas de tierra y hacer el lavado de oro para poder extraer el oro. Sí, entonces eso industrialmente pues se demorará una hora. Si él lo hace a mano se demorará unos 2 días. Entonces la pregunta es, ¿con esta concentración de oro es rentable trabajarle estos 2000 kilogramos o no vale la pena? O sea, va a gastar más dinero en tratar estos 2000 kilogramos que en lo que va a conseguir de oro, que luego lo puede vender y ver si recupera lo que invirtió, ¿no? Porque claro, para sacar las 2 toneladas de tierra va a tener que contratar o comprar un tractor, mano de obra, tiempo de trabajo. Entonces, la cuestión es, al final, si usted saca todo el oro que hay aquí, ¿compensa eso cuando venda ese oro? ¿Compensa en dinero el tiempo y los recursos que pudo haber invertido al inicio? Entonces, yo no sé, pero a un minero calificado, pues le podría decir directamente si con esta concentración de oro es rentable que trabajes con este material. Otros pueden decir que no, que 400 ppm es muy poco, que deberían ser al menos 1000 o algo así. Entonces aquí nos está preguntando cuántos gramos de oro se puede extraer. Entonces, ¿cómo trataríamos de eso? Pues es fácil, ¿no? Entonces sería la masa de oro sería igual a ¿qué? Y es un balance de masa, sería la fracción másica de oro, ¿sí? Que hay aquí, por la masa total, ¿no? O sea, la composición de oro por toda la masa que se esté trabajando. Entonces aquí el problema es este realmente. Pero eso lo vamos a sacar de aquí, del ppm. Entonces sería la masa de oro, sería igual a la fracción másica de oro. Como nos dan los ppm, trabajamos igual que cuando nos daban los porcentajes en peso. Poníamos los 400 ppm, pero como sabemos que esto no lo podemos manejar porque este criterio es arbitrario, dividimos para, y en este caso, para 1 millón, directamente. ¿Eh?
Si nos hubiera dado 4%, hubiéramos puesto 4% dividido para 100%. Aquí como nos dan los ppm, pues dividimos para 1.000.000 directamente. Por la masa total, que son los 2.000 kilogramos. Entonces aquí hacemos esta operación, 3 ceros de aquí se irían con 3 ceros de acá, 2 ceros de aquí se irían con 2 ceros de acá y nos daría 4 décimos, o sea, 0.4 kilogramos porque estamos manejando en kilos. Eso sería 0.8 sería, perdón, porque es 4 dividido para 10 por 2. Entonces sería 4 por 2, 8. 8 dividido para 10, 0.8. Aquí me estoy equivocando. Sí, hay que tener un poco de cuidado. Entonces sería 0.8 kilogramos, ¿sí?, de oro. Como nos pregunta en gramos, pues simplemente diríamos que 1 kilogramo equivale a 1.000 gramos. Entonces, kilogramo con kilogramo me quedaría 0.8 por 1.000, 800 gramos de oro. ¿No? Eso sería la cantidad de oro que usted lograría obtener si es que trabajara o extrayera todo el oro que hay en estos 2.000 kilogramos de tierra. ¿No? Y ahí es lo que le digo, ¿no? ¿Para qué nos serviría esto? Porque obviamente tiene que calcular, pues veamos, solo a modo de curiosidad, ¿no? Veamos cómo está el valor del oro, del gramo de oro, pongamos. El gramo de oro se cotiza en $74 actualmente, ¿no? Entonces aquí podemos seguir analizando. Entonces dice, solo para que vea la importancia, ¿no? Si 1 gramo de oro que estamos viendo vale $74, ¿no? ¿Cuánto sería la ganancia? Y entonces, los dólares obtenidos serían iguales a 800 gramos de oro, que es lo que estamos obteniendo. Ya no se preocupe, Hugo. Por, sabiendo que por cada gramo de oro me van a pagar $74, ¿no? Entonces, ¿cuánto me da eso? 800 por 74, $59.200. Entonces, fíjese, eso es lo que usted ganaría si obtiene, trata estos 2.000 kilos y obtiene todo el oro que ahí hay. Pero esta no es la ganancia, ¿no? Porque claro, ahí habría que descontar los costos. Entonces, ¿qué habría en costos? Pues la maquinaria, las horas de trabajo y los recursos de supervivencia. Sí, entonces, la maquinaria, los tractores, el combustible, ¿sí?, el tiempo de trabajo
recursos de supervivencia, por ejemplo, la comida, el número de hombres, etcétera, ¿no? Entonces debería sumar todo esto y una vez que tenga todos esos costos, le habríamos que restar a este valor y ver si es que queda algo, ¿no? Aunque a simple vista, al menos yo podría decir que sí parece que con esta concentración de oro, sí es rentable tratar esta tierra. Porque $59.200 por 2 toneladas de tierra, pues sí está aceptable. Porque sí, yo sí he visto en las, en algunas, no mineras, pero en algunas otras industrias que también trabajan con tierra, que sí se puede trabajar 2 toneladas muy fácilmente en un día si es que tiene los equipos. Entonces, y no gastaría tanto. Entonces, una primera aproximación, pues parece que sí. Sí podría ser medio rentable, ¿no? Entonces, con eso responderíamos esto, ¿no? Y vemos para qué sirve el PPM, ¿no? Y cómo se trabajaría con el PPM. ¿Alguna duda de este ejemplo que les he propuesto, que nos ha propuesto aquí? Bien. Son 2.000 kilogramos de sólido con concentración de 400 ppm. ¿Cuántos gramos de oro? Ah, y aquí está la respuesta, mire, 800 gramos, que es lo que nosotros sacamos. Pero la idea central es esta, ¿no? Cuando vamos a hacer cálculos de masa o de energía, en todo caso, siempre hay que usar la fracción másica. Y cuando nos dan datos de ppm, para pasar de ppm a fracción másica, dividimos directamente para 1.000.000. Si nos dieran porcentaje, dividimos para 100. Bueno, y esto era por curiosidad. ¿Qué más nos dice? ¿Ya? Entonces nos dice que las partes por millón es un concepto muy útil en varios campos, ¿sí? Por ejemplo, como la industria minera, que es el ejemplo que estamos haciendo, ¿sí? Porque permite valorar el contenido de componentes de alto valor, oro, plata, tierras raras, etcétera. Por ejemplo, no sé si alguno habrá escuchado que ahora hay mucho problema con esto de las tierras raras, ¿no? Hay una lucha brutal entre potencias mundiales, entre China y Estados Unidos, porque China tiene las mayores reservas de tierras raras, ¿no? Pero las mayores reservas no incluyen que estén en concentraciones elevadas, esas también están en partes por millón, ¿no? Pero en China casi todo. Entonces ahí hay un problema geopolítico porque, claro, quien tiene más tierras raras ahorita pues puede poner el precio y puede poner algunas reglas de intercambio monetario. Oro, plata, que son las más conocidas. Por ejemplo, aquí nos han puesto una tablita de ejemplo, nos dice concentración mínima de elementos metálicos para considerarse yacimientos. Ah, mire, aquí está lo que yo le decía, ¿ve? Cuando nosotros consideramos que un yacimiento tiene rentabilidad. Entonces aquí nos está dando un ejemplo, mire. Entonces nos dice que, por ejemplo, el aluminio, en la concentración promedio, porque no en todas las partes del planeta tiene la misma concentración, pero es un valor promedio. En la corteza es del 8%. El hierro del 5%. Estos serían los más altos porque están a nivel de porcentaje, mire. Y de aquí ya estos minerales están ya en bajas concentraciones, menores al 0,1%, entonces ya nos dan valores de ppm. Entonces, por ejemplo, el cobre dice que la concentración promedio desde 50 ppm. El níquel, 70 ppm. El zinc, 70 ppm. El manganeso, 900 ppm. El estaño, 2 ppm. Mire, el estaño tan poquito.
el cromo 100 ppm, el plomo 10 ppm, el oro, que es el que nosotros hemos trabajado, mire, 4 pp y no m, sino ppbs. ¿Sí? Yo en este ejemplo con razón no salía tan alta rentabilidad, ¿no? Porque en el ejercicio nos decía concentración de 4 ppm, pero ahora vemos que la concentración promedio que se trabaja en las minas es de 4 ppbs. ¿Sí? Entonces aquí pongámosle, ojo, una concentración promedio es 4 ppbs. Esto también ya lo habíamos dicho, ¿sí? Pero es igual que el ppm, ¿sí? Entonces ppbs es igual, multiplicar la fracción másica, pero ya no por 1.000.000. Quiere decir que está en concentraciones mucho, mucho más bajas. Entonces, ni siquiera multiplicar por 1.000.000 no sirve. Entonces, aquí se multiplica por 1.000.000.000. Por eso se llama billón. Billón. Entonces, sería tres ceros, 1.000.000. Hasta ahí sería ppm. Pero 1.000.000.000 sería 3 ceros más. Entonces, sería multiplicar por este número enorme para sacar un entero. Para sacar un entero. Entonces, fíjese, con razón no salió un valor tan altísimo de dinero. Entonces, fíjese, en la industria minera es crítico el uso de ppm, porque ya de golpe, aquí está clarísimo, ¿no? Si usted ve que una mina tiene 400 ppm y usted sabe que los yacimientos generalmente están en 4 ppbs, usted de una trabaja sobre esa mina, ¿no? Sin pensarlo dos veces. Entonces, para eso sirve visualmente, que es lo que quiero que entienda. Esto es para verlo visualmente, para las tablas. Porque aquí, si le ponen decimales que tengan muchos ceros, no se entiende. Entonces, mire, con estos valores enteros, acompañados de su respectiva denominación de composición, ya sea porcentaje o ppm o ppbs, pues ya eso se entiende. Y cualquiera le entiende realmente. Aquí sí ya no se necesitaría ser un minero experto. Porque claro, aquí le está diciendo que esta concentración es la que hay promedio en la corteza y ahí usted simplemente puede comparar. Si la concentración general a nivel mundial de oro es 4 ppb y usted tiene un yacimiento de 400 ppm, pues obviamente usted ya dice, no, aquí hay dinero. Y puede invertir tranquilamente y ahí hace su industria minera. Entonces, en la industria minera es crítico el manejo de ppm y también de ppb, según veo. En el ámbito de la salud pública, ¿por qué? Porque para valorar el contenido de componentes en sangre, hierro, potasio, fósforo, potasio, etcétera, o en la dosificación de medicamentos, pues también se manejan ppm, ¿sí? Porque son concentraciones muy bajitas, ¿sí? Por ejemplo, no le puedo dar concentraciones en porcentaje de Valium, por ejemplo, porque le mataría al paciente, ¿no? Entonces eso también tiene que estar muy medido. ¿Para qué más? Aquí sería para nuestro campo de acción, ¿no? Para la protección del ambiente. Específicamente para manejar agentes contaminantes en el recurso suelo, en el recurso agua, en el recurso aire. Los contaminantes, muchos contaminantes, si bien es cierto que algunos contaminantes hay en concentración de porcentajes, la mayoría de contaminantes están en concentraciones muy, muy bajas. Entonces ahí tiene sentido usar ppm. Y en otras industrias, pues en cualquier industria donde se maneje bajas concentraciones, como en la agroindustrial con los pesticidas y en otras que pues tengan concentraciones muy, muy bajas, que era lo que habíamos nosotros ya visto el día de ayer, ¿no?
Entonces, para eso es para lo que sirve visualmente manejar esto de ppms, ¿no? Tendrán eso en cuenta. ¿Qué más nos dice? Nos dice que las partes por millón se manejan solo en casos de muy baja concentración, ¿sí? Entonces, el criterio de uso es este, ¿sí? Menor a, bueno, aquí sería al 0,1%, aquí falta un cero, ¿no? Entonces, si ya vemos que la concentración es menor al 0,1%, directamente pues hay que manejar ppm. Dice que ya que para mayores porcentajes los ppm darían números enormes, que también son imprácticos. Así el límite lo marca la siguiente relación, nos dice. Un, un 1%, ¿sí? Escuché bien esto, un 1% equivale a 10.000 ppm. ¿Mm? Eso también es interesante discutir. Entonces pongámosle ahí otra hojita. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Sí, si usted le lee, dice que las partes por millón se manejan solo en casos de muy baja concentración, menor al 0,1%, ya que para mayores porcentajes los ppm darían números enormes, que también son imprácticos, entonces el límite es ese, ¿no? Sabiendo que el 1% equivale a 10.000 ppm. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos dice, por ejemplo, si yo tengo un componente que está en una concentración del 10%, por ejemplo, en peso, ¿no? Está relativamente con una concentración alta, ¿no? En ppm, ¿cuánto daría? Entonces ahí es lo que nos dice. Si es mayor al 0,1%, la concentración siga usando porcentaje, porque esos números son fáciles de manejar. No use ppm si la concentración es mayor al 0,1%, porque le daría números grandotes, ¿sí? Por ejemplo, aquí podríamos escribir el 10% en peso, igual como en ppm, pero aquí sería entonces que las ppm sería 10% por 10.000, o sea, sería 100.000 ppm. Entonces, este número, en cambio, se va al otro lado, ¿no? Es demasiado grande también. Entonces, también nos genera el mismo problema de que no, visualmente no nos ayuda a entender el problema. Entonces, por ejemplo, aquí lo que le está tratando de explicar es, por ejemplo, en un ejercicio, si usted tiene ahí un sistema cualquiera que sea, y usted tiene ahí entradas y salidas. Entonces, en una de las corrientes de entrada entra algún, por ejemplo, 1.000 kilogramos por minuto de algún componente A más un componente B. Y este componente B está en el 10% en peso. Usted le podría escribir así, o podría decir que el componente B está en ppm. Pero pasar de 10%, que es un número de concentración alta, a ppm, que es para manejar concentraciones bajas, tendría que poner aquí en el ejercicio el componente B, que está con una concentración de 100.000 ppm. Entonces, fíjese, no tiene mucho sentido usar este número tan enorme, ¿sí?, para escribir los datos de las corrientes. Entonces hay que hacer una diferenciación, ¿sí? La base es del 0,1%. Si es menor al 0,1%, use ppm. Si es mayor al 0,1%, quédese con el porcentaje en peso.
Eso es lo que le está diciendo, ¿sí? Porque si la concentración es menor al 0,1%, tiene el problema que aquí tendría que usar valores muy pequeñitos, ¿no? De porcentaje. Entonces ahí vale la pena usar ppms. Pero si la concentración es mayor al 0,1%, los ppms darían números enormes. Entonces tampoco tiene sentido usar ppms cuando no hay concentraciones bajas, menores al 0,1% es la regla, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Ahora, por qué esta relación? 1% es igual a 10.000 ppm, que es una fórmula bastante también conocida. Me faltó hojas. ¿De dónde sale eso? O sea, no es difícil, ¿no? Porque más o menos ya vamos viendo por dónde es. Entonces, fíjese, me voy a escribir aquí. Entonces, mire, si el porcentaje en peso es la fracción másica de algún componente multiplicado por 100 y los ppm es igual, la misma fracción másica pero multiplicado por 1.000.000, ¿cuál es la relación entre estos dos números? Entonces, si usted divide, aquí serían dos ceros y aquí serían dos ceros, es de 10.000 a 1. ¿Sí? 10.000 ppm, entonces aquí 10.000 ppm equivalían a un 1%. ¿Sí? Porque la relación entre ppm y porcentaje, sabiendo que es la misma fracción másica en ambos casos, sería de 1.000.000 a 100, obviamente, pero si usted divide aquí dos y aquí dos ceros, sería realmente de 10.000 a 1. ¿Sí? De 10.000 a 1. Entonces, por eso sabemos que 10.000 ppm equivaldrían recién a un 1%. Por eso se sabe que un 1% equivale a 10.000 ppm. Entonces, esta también es una ecuación importante, ¿no? Que debería siempre acordarse. Entonces, esta se usa para pasar de porcentaje a ppm o viceversa, ¿sí? Si es que lo necesitáramos. Entonces, por ejemplo, 0,5%. ¿Cuántos ppm sería? Sería 0,5 por 10.000, porque un 1% son 10.000 ppm. O escribámosle así para que se vea bien, ¿ya? Como hemos estado haciendo hasta ahora. 0,5% en ppm sería 0,5%, sabiendo que un 1% equivale a 10.000 ppm. Entonces ahí sería 5.000 ppm. A eso equivaldría 0,5%. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces también es otra fórmula que es muy importante que usted debe tener en cuenta. Pasar de porcentaje a ppm. Pero la relación, ya le estoy diciendo, es lógica, hasta lógica. ¿Sí? Porque el porcentaje es multiplicar por 100, los ppm es multiplicar por 1.000.000. ¿Cuál es la relación entre los dos? Es de 1.000.000 a 100. ¿Sí? Entonces, si dividimos estos dos, nos quedaría la relación realmente de 10.000 a 1. ¿Sí? 10.000 ppm en relación a un 1%. Entonces, de ahí sale esa relación. Y como aquí está en esta tablita, ¿no? Si usted puede ver. Entonces, ahí nos indica la equivalencia entre ppm y porcentajes usando esa relación que les estoy indicando. Entonces, si los ppm son cero, es que no hay nada de componente y no hay nada de porcentaje, obviamente. Si son 5 ppm, sería 0,005%. O al revés, si es 0,005%, serían 5 ppm. ¿Cómo sacaron esto? Porque claro, 0,005%, sabiendo que un 1%, que es lo que está aquí,
equivale a 10.000 ppm. Y si multiplica, pues le da 5 ppm, que es lo que está acá. Y igual, si usted sigue aumentando. Entonces, fíjese que ya en 0,1%, que es el límite que nos hemos puesto, si usted hace la transformación de 0,1% a ppm, ya 1000 es un número ya relativamente feo de manejar. Entonces, ya valores mayores a ese, ya como que no es recomendable seguir usando ppm. ¿Ya? A eso es a lo que se refiere. Listo. Entonces, esa sería una primera parte de esta teoría. Y ahora podemos nosotros pasar a ver el primer caso que usted tiene en su plataforma. Si usted abre ahí, pues nos dice que el caso es el trabajar con los sedimentos en la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, pero ya como ejercicio de balance de masa. Bueno, en este caso sería solo de masa, ¿no? Porque no nos dan datos de temperatura. Entonces, voy a hacerle un control P para trabajar sobre este caso. Entonces, déjeme. Déjame copiar el caso y le resolvemos. ¿Ya? Listo. Entonces, antes de resolver este primer ejercicio, ¿alguna duda de cómo se trabaja con partes por millón? ¿De qué es partes por millón? ¿Cómo se transforma de porcentaje a ppm y alguna otra cuestión? ¿Ya? Ingeniero, buenas noches. ¿Cómo está? Hacer una preguntita. En cuanto usted va haciendo el ejercicio, nos va a dejar subiendo el PDF como así un inicio para poder irnos guiando. Yo llegué ahorita tarde. Sí, sí. Sí, por eso le hago aquí seguidito. ¿Sí? Entonces, cuando ya acabemos esto, Ya, Inge, gracias. ahí ya le subo. Entonces, listo. Entonces, hagamos este ejercicio que nos propone el primer caso. ¿Qué nos dice el ejercicio? Nos dice, tome el caso de la hidroeléctrica Coca-Codo, que debe trabajar con agua que tenga sedimentos hasta en 190 ppm de concentración. ¿Ya? Para esto se usa un sedimentador o desarenador, que era el que habíamos visto en el video, ¿sí? Antes que el agua llegue a la hidroeléctrica, porque ya habíamos explicado que si en la turbina llega a entrar arena, eso sería como pequeños rulimanes que estarían golpeando las paredes de la turbina y en algún punto con la velocidad con la que entran, le romperían la turbina. Entonces no puede entrar arena a las turbinas, solo puede entrar agua. Entonces por eso se usa un desarenador. Obviamente la palabra dice desarenador, es un equipo que quita la arena del agua. Entonces nos dice, en el DBP de la figura se ha esquematizado uno de estos sedimentadores o desarenadores y nos pide que, usando los datos mostrados, calculemos la cantidad de sedimentos que se retiran del equipo en cada hora. Entonces, ese es el ejercicio. Entonces, visto esto, ¿cómo empezaríamos? Pues es un simple balance de masa de que ya hemos hecho una y otra vez a lo largo del curso. Simplemente que ahora en vez de darnos porcentajes, nos están dando, o nos darían en todo caso,
también ppm en alguna corriente. Entonces, fíjese, veamos el dBp para ver qué nos dan. Entonces, aquí está el desarenador y nos da la corriente de entrada, ¿no? Que obviamente es del agua con arena. Entonces, nos dice 100 kilogramos por segundo de agua que tiene arena al 1% en peso. Entonces, fíjese, al inicio la concentración es alta, mayor al 0,1%, entonces está manejando porcentaje en peso, porque es del 1%. Entonces, en el desarenador, ¿sí? La arena se va quedando, sale por uno de los lados, ya solo la arena, y ya la corriente que sale que se dirigiría en este caso a la hidroeléctrica, a las turbinas, pues sale el agua, pero ya con la arena con una concentración que aquí nos está diciendo que máximo debería ser de 190 ppm. Entonces, fíjese, este ejemplo está interesante porque nos está mezclando tanto porcentaje en peso como ppm en el mismo ejercicio, ¿no? Entonces, al inicio uno puede asustarse porque dice, me están mezclando con concentraciones. Sí, nos están mezclando concentraciones, pero eso no nos importa porque en el cálculo nosotros sabemos que no vamos a manejar ni porcentajes ni ppm. Solo tenemos que manejar fracciones básicas. Entonces, pues no nos interesa que nos pongan en una o en otra composición. Porque al final vamos a tener que hacer el cálculo de la fracción básica. Entonces, para empezar, pues, y ya solamente por volver para que quede claro, analizaremos los grados de libertad para ver si este ejercicio, así como está con la información que nos da, pues sí se va a poder resolver, sino para no ni siquiera empezar, ¿no? Entonces recuerde, variables independientes, balances independientes, flujos conocidos, composiciones conocidas y cualquier otra relación que nos dé. Sumamos y vemos que el número nos da para ver. Variables independientes es el número de componentes en cada corriente. Entonces aquí hay agua y arena, dos componentes. Aquí hay agua y arena, dos componentes más, serían cuatro. Y aquí hay arena, un componente más los cuatro que hay, serían cinco. ¿Sí? Cinco incógnitas, que sería más o menos. Entonces aquí sería este es más, este es menos, recuerden. Balances independientes, solo los componentes totales en el sistema. Entonces aquí hay agua y arena, van dos componentes diferentes. Aquí hay agua y arena, son los mismos componentes, y aquí hay arena, es del mismo componente, así que solo hay dos. Flujos conocidos, ¿sí? Serían los flujos que me da en el ejercicio que, como dato. Entonces aquí solo me da el flujo de la corriente 1, 100 kilogramos por segundo, es de este flujo. De la corriente 2 y de la corriente 3 no me dan flujo, así que solo me da un flujo. Composiciones conocidas en cada corriente. En la corriente 1 me da la composición de arena, va 1. En la composición 2 me da la composición de arena, pero en ppm no importa, tengo dos composiciones. Y en la corriente 3 todo es arena, así que ahí no hay composición, es un componente puro, entonces solamente me darían 2. ¿Alguna otra relación? No me da, porque eso no se busca en el dBp, sino que se busca en el escrito. Y aquí no me da ninguna otra información. Entonces aquí cero. Entonces aquí los grados de libertad sería igual a la suma, ¿no? Más 5 menos 2 menos 1 menos 2. Y eso nos da 2 menos 2 menos 2 menos 4 menos 1 menos 5. Más 5 menos 5, 0. Conclusión, el sistema tiene solución. Entonces podemos seguir. Y aquí aplicamos como el dBp ya está y analizamos los grados de calidad, pues el segundo paso sería el balance de masa. Y es el mismo procedimiento. ¿Con qué vamos a hacer el balance de masa? Con la ley de conservación de la masa. ¿Qué nos dice la ley de conservación de la masa? Masa que entra debe ser igual a la masa que sale. Y el primer balance que tenemos que hacer es el balance total. Entonces vemos qué entra y qué sale por corrientes, ¿no?
Entonces aquí entra la corriente 1 y sale la corriente 2 y la corriente 3. Entonces serían esas tres corrientes. Entonces sería masa que entra, solo entra la corriente 1. Masa que sale sería la masa de la corriente 2 más la masa de la corriente 3. Y veo que puedo reemplazar. Entonces aquí lo único que puedo reemplazar es el flujo de la corriente 1, 100 kilogramos por segundo. Y la masa 2 y la masa 3 no las tengo. Entonces tendría una ecuación inicial A. Veo qué incógnitas tengo. Tengo dos incógnitas, la masa 1 y la masa 3. La masa 2, perdón, y la masa 3. Entonces, dos ecuaciones, dos incógnitas, perdón, solo una ecuación. Necesito otra ecuación para tener dos ecuaciones, dos incógnitas. Entonces, de ley voy a tener que hacer un balance parcial. Ah. Y entonces aquí lo que voy a hacer es el balance parcial del elemento que me den la información de composición, que en este caso es la arena. Y básicamente es el que me interesa, ¿no? Aquí, ojo, ¿ya? Esto es importante. Cuando usted se dé cuenta, ¿sí? Cuando usted se dé cuenta que en el equipo le están dando en alguna corriente composiciones de ppm, siempre debe hacer o siempre debe empezar como el balance, el primer balance parcial, el de ese componente, el que tenga los ppm. ¿Por qué? Porque si usted intenta hacer el balance parcial del otro componente, al momento que trate de calcular la fracción másica de ese componente, le va a ser bien complicado. Me explico. En esta corriente 1 está fácil hacer el balance parcial de cualquiera de los dos componentes, ¿no? Porque la fracción másica de arena es un 1%. Entonces, como solo hay dos componentes, la fracción másica de agua sería el 100% menos el 1%, 99%. Entonces, aquí está fácil calcular el porcentaje de agua en esta corriente. Y eso en cálculo no nos va a dar problema. Pero en la corriente 2 vemos que nos están dando composición en ppm. Entonces, sabemos la composición de arena, 190 ppm, entendemos eso visualmente. Pero si yo trato de hacer la composición de agua, ¿sobre qué hago la resta? Y ya no es tan directo como el porcentaje. Entonces, ¿qué pongo aquí en ppm? Aquí me saldría un número infinitamente grande, ¿no? Si yo tratase de poner la composición de agua en ppm, serían más de millones. Entonces aquí no vale la pena enfrascarnos en ese problema. Entonces, cuando usted tenga corrientes o problemas en los que alguna corriente le dan composición en ppm, el primer balance parcial que debe hacer es el de este componente, en este caso el de arena. Entonces, con ese vamos a empezar. Entonces, o sea, en otras palabras, recuerde que yo le había dicho en los ejercicios anteriores que el balance parcial usted puede escoger arbitrariamente con cualquier componente para empezar. Eso es eso es cierto, siempre que no le den composiciones en ppm. Porque aquí, si bien se podría hacer de cualquiera de los dos, tendría que ser muy bueno en balance de masa y energía para calcular este porcentaje en ppm. Entonces aquí es mejor no complicarse y coger el primer balance parcial, en este caso el de arena, que tiene los ppm. Entonces con ese vamos a empezar. Entonces sería balance parcial de arena. Entonces sería la masa de arena que entra debe ser igual a la masa de arena que sale. Y entonces aquí sería la masa de arena que entra en la corriente 1, siguiendo este criterio, sería igual a la masa de arena
que sale en la corriente 2 más la masa de arena que sale en la corriente 3. Fíjese que es lo mismo que hemos estado haciendo, ¿sí? Y aquí veo si puedo hacer reemplazos, ¿no? Entonces le voy a hacer en otra parte. Entonces, la masa de arena de la corriente 1. ¿Hay arena en la corriente 1? Sí. ¿Hay arena en la corriente 2? También. ¿Hay arena en la corriente 3? También. Quiere decir que en todas voy a tener arena, entonces quedan como están. Entonces, la masa de arena en la corriente 1 sería la fracción másica de arena en la corriente 1 por toda la corriente 1. Y eso sería igual a la masa de arena en la corriente 2, que sería la fracción másica de arena en la corriente 2 por toda la corriente 2, más la masa de arena en la corriente 3. Pero la corriente 3 todo es arena, entonces sería toda la corriente. Sería toda la masa de la corriente 3. Veo que puedo reemplazar, entonces yo conocía la masa de la corriente 3, entonces esa voy a reemplazar, sería esta. Y la composición de esa corriente, ¿no? Un 1%, un 1% de arena en la corriente 1. Entonces aquí voy a hacer el primer reemplazo, entonces mucho ojo aquí, ¿sí? Entonces aquí como se dice que el porcentaje de arena en la corriente 1 es un 1%, entonces yo simplemente pongo un 1%. Pero como sé que no puedo trabajar con porcentajes, sino con fracción másica, le divido directamente, pero ¿para cuánto? Como estoy en porcentaje, divido para 100, para 100%. Y ahí sí tranquilamente puedo multiplicar por la masa de la corriente 1, que es 100 kilogramos por segundo. ¿Sí? Que era lo que hemos venido haciendo hasta ahora en todos los ejercicios. Igual, fracción másica de arena en la corriente 2. Ahí sería nuestro, entre comillas, problema, ¿no? Porque me están dando la composición de arena en la corriente 2, pero me la están dando en ppm, 190 ppm. Entonces ahora lo que voy a hacer es la fracción másica de arena en la corriente 2, ¿sí? Me están dando que es de 190 ppm. Pero como sé que tampoco puedo trabajar con ppm, solo puedo trabajar con fracción másica, le divido también aquí. ¿Para cuánto? No para 100, porque eso es porcentaje, sino para ppm, entonces sería 1.000.000. 1.000.000 de ppm. Entonces, como ve, aquí se va a simplificar este con este y ppm con ppm. Y me queda esto adimensional, porque es concentración, le repito. Por la masa 2, que no tengo, más la masa 3, que tampoco tengo. Y ahí quedaría, ¿no? Entonces, si quiere, le podemos arreglar esto un poco, ¿sí? Porque aquí 100 que está multiplicando, 100 que está dividiendo, me quedaría 1. ¿Sí? Y aquí me quedaría, bueno, este simplificaría con este, 19 para 100.000, ¿sí? Por M2 más M3. Esta sería la ecuación B, ¿no? Si ya le simplificamos para tratar de hacer el cálculo. Y también tengo como incógnita la masa 2 y la masa 3, que es las mismas incógnitas de la ecuación A. Entonces ahí, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Voy a hacer un despeje en una, reemplazar en otra, que ya más o menos simplemente sería operaciones matemáticas de despeje. Entonces, ahí ya tiene que verle usted, ¿no? En cuál se le facilita el reemplazo y del despeje y reemplazar en cuál. Ya depende de cómo usted le vea que esté más fácil. ¿Sí? Yo aquí me iría por despejar de aquí, que está más fácil porque solo tiene un valor de 100. Entonces voy a hacer eso, ¿ya? Entonces,
Y despejemos cualquiera de estas dos, ¿no? Pero voy a despejar M3, que me parece más fácil. Despejando M3 de la ecuación A, nos quedaría M3 sería igual a 100 menos M2. M3 sería igual a 100 menos M2. ¿Sí? Entonces, fíjense, solo aquí estoy despejando M3, entonces 100 y este pasaría a restar 100 menos M2. Y voy esto a reemplazar. Entonces, reemplazando M3 en la ecuación B. Entonces voy a desplazar esto aquí. Entonces sería, yo lo estoy haciendo paso a paso, ¿no? Pero si alguien ya sabe manejar la calculadora, pues podría hacerlo directamente. Entonces sería 1 es igual a 19 sobre 100.000, que es lo que hemos hecho, por M2 más M3. Pero M3 es 100 menos M2. 100 menos M2. ¿Sí? Estoy reemplazando este M3 aquí. Y ya, como solo tengo una incógnita M2 de M2, simplemente tendría que abrir esto y despejar. Entonces, hagamos esto. 1 sería igual a 19 sobre 100.000 por M2 más, y abriendo estos paréntesis, sería 100 menos de M2. Y aquí voy a sacar factor común M2. Entonces sería 1 es igual a 19 sobre 100.000. Oh, perdón. Voy a sacar factor común, dije. M2. M2 de aquí, M2 de acá, sería M2, que sería 19 sobre 100.000, ¿sí? Factor común. Entonces, este M2 le multiplica esto, menos a este M2 le multiplica un 1 negativo, entonces sería menos 1. Entonces sería M2, factor común, más 100, que sería este que queda solo. Por lo tanto, M2 sería igual a ¿qué? Despejando este sería 1 menos 100, 1 menos 100, porque este pasaría a restar, dividido para todo esto, que pasaría a dividir. Para 19 sobre 100.000 menos 1. ¿Y esto cuánto nos da? Entonces, fíjese que aquí primeramente nos asustaríamos, ¿no? Porque 1 menos 100 aquí nos va a dar negativo. Pero fíjese que aquí también nos va a dar negativo, porque 19 sobre 100 es sobre 100.000 es un decimal, menos 1, esto también es negativo, entonces al final nos va a dar positivo. Porque yo hice este despeje, ¿no? Si hubiera despejado en M2 en lugar de M3, pues tal vez nos hubiera dado ya un valor positivo directamente. Inge, disculpe, aquí está uno de dónde salió. Me confundí ahí, ¿no? Aquí, ¿cuál me dijo? El 1 - 100, ¿de dónde salió el 1? El 1. Este. Ajá, sí. Ya. ¿Le entendió hasta esta parte? Sí, ¿Sí? Entonces aquí es un 1% sobre 100% por 100 kilogramos por segundo, 190 ppm para 1.000.000 de ppm por M2 más M3. Aquí yo lo único que hice es, como aquí hay un 1 para 100 y aquí es por 100 kilogramos por segundo, yo le dividí ya de una vez 100 sobre 100 y me quedó solo 1. ¿Sí está entendida esa parte? sí, Inge. Ya. Entonces ese 1 es el que le estoy dejando a este lado izquierdo sería. Y aquí igual, 190 le dividí este 0 con un 0 de acá abajo, entonces me quedó 19 sobre 100.000. Usted le podría dejar sin dividir, ¿no? Si es que le hace más fácil así. Por M2 más M3. Entonces,
aquí tengo una ecuación con M2 y M3 como incógnita. Y yo ya tenía la ecuación original, la ecuación de balance total, con las mismas dos ecuaciones incógnitas, M2 y M3. Entonces, ya tengo las dos ecuaciones con las dos incógnitas. Tengo que resolverle ese sistema. ¿Cómo se resuelve ese sistema? Pues hay que escoger de cualquiera de las dos ecuaciones. Tenemos que despejar una de las incógnitas. Cualquiera. Usted tiene que escoger la que usted vea más fácil. O despeja M2 o despeja M3, pero la que despeje de esta ecuación tiene que reemplazarla en esta otra, ¿sí? Para que se quede solo con una ecuación que tenga una sola incógnita. Entonces, ¿yo qué decidí? Viéndole más o menos así, yo dije, a ver, yo voy a despejar de esta ecuación M3. No despejé M2 porque yo en esta ecuación de aquí me di cuenta que si yo aquí despejaba M2, me iba a salir un paréntesis aquí. Y como está con esta multiplicación media complicada, pues preferí no meterme en ese problema. Entonces despejé este que está solito, solito aquí. Entonces, despejando M3, me quedaría M3 es igual a 100 y este pasaría a restar 100 menos M2, que es lo que está aquí. Despejando M3 de la ecuación A, M3 sería igual a 100 menos M2. Y este M3 le reemplazo aquí, que es lo que hice aquí, reemplazando M3 en la ecuación B. Entonces, ¿qué es la ecuación B? 1 es igual a 19 sobre 100.000 M2 más M3. Entonces, 1 es igual a 19 sobre 100.000 por M2 más, y aquí donde debería ir M3, ¿sí? Esto es M3, reemplazaría esto, 100 menos M2, que es M3, 100 menos M2. Y aquí simplemente estoy abriendo los paréntesis, ¿no? Entonces sería 19 sobre 100.000 por M2 más, entonces abro este paréntesis, sería más 100, más por menos menos, menos de M2, más 100 menos de M2. Y aquí saco factor común. ¿De qué? Aquí hay M2 y aquí hay M2. Entonces saco factor común, un solo M2 que multiplica A, y cojo los coeficientes. A este M2 le acompaña este coeficiente, 19 sobre 100.000, y a este M2 le acompaña un coeficiente que aquí no se ve, pero es un 1, ¿no? Un 1 por M2. Entonces sería menos 1, porque está negativo con este signo, menos 1. Más 100, que aquí hay un más 100, entonces sería más 100. Y aquí entonces lo que yo quiero es despejar M2. Entonces, ¿cómo despejo M2? Tengo que pasar todo lo que no sea M2 al otro lado, sí, al lado izquierdo, y dejar solo M2. Entonces, ¿cómo hago ese despeje? M2, para yo poder despejarle, primero tendría que pasar este 100 que está sumando, a restar. Entonces, como aquí hay un 1, ¿sí? Esto es un 1, sería 1 menos 100, porque este pasaría, que está sumando al lado derecho, a restar al lado izquierdo. Entonces, 1 menos 100, y esto que está multiplicando a M2 pasaría dividiendo al otro lado. Entonces, sobre 19 sobre 100.000 menos 1. Por eso sale así. Ahí está claro. Sí, Inge, lo que pasa es que o sea, no me había fijado en este uno que está aquí. Al lado izquierdo este. Sí, no me había fijado en ese, pero ya ahorita sí lo entendí. ¿Sí? Ya, entonces ese 1 es el que viene desde este lado de aquí. Es este 1. ¿Sí? De la ecuación B. Ah. Y listo, ¿no? Esto ya le usa la calculadora y saca esos datos. Entonces hagámosle ya. Sería 1 menos 100. Obviamente es menos 99. Entonces sería 19 dividido para 100.000. Si alguien está con la calculadora, darme haciendo para confirmar. Entonces sería, entonces al menos a mí me sale 99.02. ¿Ok? Si a alguien le salió eso, pues ahí me dice. Si no le salió eso, también me dice para ver si me equivoqué en algo. Unidades, entonces
Recuerde, si metimos todo en las mismas unidades, deberíamos coger las unidades de masa con la que habíamos estado trabajando, que sería kilogramos por segundo en este caso. Esa sería la masa 2. ¿Cuál es la masa 2? Esta corriente. Agua más arena. Entonces, ¿qué nos pedía el ejercicio? Con los datos mostrados, calcule la cantidad de sedimentos que se retiran del equipo cada hora. Entonces, lo que nos está preguntando realmente es de esta corriente, la corriente de arena. ¿Sí? Porque nos está diciendo en una hora cuánta arena se está retirando en esta corriente. Entonces, nosotros hemos calculado aquí recién M2, pero la que queremos es M3. Entonces, reemplazando M2 en la ecuación, y ahí pues sí puedo reemplazar en cualquiera de las ecuaciones originales, ¿no? Porque como ya sé M2, puedo despejar M3. Pero aquí voy a reemplazar en esta, ¿no? Porque está más fácil. Independientemente en cualquiera de las dos que reemplace, le va a salir el mismo dato. Pero este está más fácil, porque solo tiene M2, M3 y 100. Entonces, en la ecuación A. En la ecuación A. ¿Sí? Entonces, 100 kilogramos por segundo es igual a M2 más M3. 100 kilogramos por segundo es igual a M2. Perdón. M2 ya lo calculé. Es esto, 99,02 kilogramos por segundo más M3. Por lo tanto, M3 vale 100 kilogramos por segundo menos, pasaría este a restar, 99,02. ¿Sí? Que nos da 0,98. ¿0,98 qué? Kilogramos por segundo. Esa sería la cantidad de arena por segundo que el desarenador está retirando, ¿no? Por segundo. Pero aquí el ejercicio nos pregunta por hora, ¿sí? ¿Cuánta arena se retira del equipo cada hora? Entonces, tocaría multiplicar esto por una hora. Entonces, la masa de arena en una hora, en la corriente 3, porque solo por ahí sale la arena, sería igual a ¿qué? A este flujo, ¿sí? Sería 0,98 kilogramos por segundo, ¿sí? De arena por una hora. Como aquí estoy manejando distintas unidades de tiempo, pues voy a tener que transformar. Entonces, una hora, ¿cuántos segundos tiene? Una hora 60 minutos, ¿no? Si es que no se acuerda, le puede hacer así. Una hora 60 minutos y un minuto 60 segundos. Si es que no se acuerda directamente. Entonces, la hora se iría con la hora, los minutos con los minutos, los segundos con los segundos, y me quedaría kilogramos netos. Entonces, 0,98 por 60 y por 60. Entonces, 3.528 kilogramos. Eso es lo que está retirando en una hora de arena. ¿Mm? Aproximadamente 3,5 toneladas. Sí, porque una tonelada es más o menos 1.000 kilos. Y aquí hay 3.000 kilos, 3.500 kilos. Entonces, aproximadamente 3,5 toneladas. Entonces, ¿para qué nos sirve ese dato? Porque claro, ¿no? Yo le dije que esa arena tiene que sacarla a algún lado, ¿no? Entonces, para sacar esa arena va a tener que llevar los tractores. Entonces, tiene que ver si tiene suficientes tractores
y cuánto tiempo debería, mejor dicho, tiene que ver en cuánto tiempo se llena el desarenador para ver más o menos en 3.5 toneladas si se le va a llenar en una hora o si aguanta más. Si el desarenador no se llena en una hora para que esté lleno, se llenaría con 6 toneladas, pues estaría bien, ¿no? Porque 3.5 no llegaría a ese nivel. Entonces podría dejarle trabajar más tiempo sin retirar la arena. Pero, por ejemplo, si el desarenador eh, tiene un tamaño que ya se llena con 2 toneladas, ya se llena, entonces usted antes de la hora ya debería empezar a retirar arena, ¿no? Porque si le deja trabajar una hora sin retirar arena y asumimos que el desarenador solo aguanta 2 toneladas de arena, pues en una hora supera las 2 toneladas. Entonces estaría casi duplicando, entonces eso ya no le va a servir a ese equipo. Entonces para eso nos sirve hacer estos cálculos, ¿no? Para ver los tiempos de operación. Entonces, eso sería. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda de este ejercicio del manejo de partes por millón? Inge, aquí solo se maneja el balance, El balance el de. balance aquí solo se maneja el balance de masa, el de energía ya no, o sí también. En este ejemplo, en este ejercicio, como no nos dan datos de temperatura, no nos pide datos de temperatura, entonces no hay que hacer el balance de energía. Entonces, en este ejercicio solamente nos quedaría con el de masa. Pero me parece que hay otro, creo que era el de las diapositivas. Por ejemplo, este, ¿sí? Entonces, se tiene un mezclador de aguas residuales en las que se unen dos corrientes de agua que contienen sedimentos en concentraciones de 800 ppm y 1400 ppm, respectivamente. Cada corriente llega a diferente temperatura, tal como se muestra el dBp. Nos pide calcular los ppm de sedimentos a la salida del mezclador. Y aquí sí nos pide, por ejemplo, mire la temperatura a la que sale la corriente 3. Por ejemplo, aquí sí nos pide la temperatura. Entonces, este ejercicio que, bueno, lo haremos mañana, ya calcularíamos el balance de energía, pero es más fácil todavía que este ejercicio que acabamos de hacer. Por un simple efecto, como las concentraciones en ppm son tan bajas, prácticamente aquí ya no hay que sacar el CP de mezcla. Simplemente habría que usar los CPs en este caso, del agua pura. Porque el CP del sedimento o de la arena, como está en concentraciones tan bajas, realmente no aporta nada. Entonces aquí incluso el balance de energía es mucho más fácil que en los ejercicios que hemos estado haciendo. Pero bueno, ese pues le haríamos mañana. Pero en conclusión, o sea, no es que porque ya nos dan ppm solo hay que hacer balance de masa. Ya depende del ejercicio. Lo que sí es cierto es que si hay ppm, el balance de energía es más fácil. Pero claro, ese ya pues lo haríamos mañana. ¿Ah? Entonces, ay, casi borro. Entonces, ¿alguna duda de este ejemplo que en este caso que nos han propuesto en este primer punto? Básicamente en el manejo de los ppm, ¿no? Es como manejar porcentajes, solo que en vez de dividir para 100, hay que dividir para 1.000.000. Eso es todo, básicamente, ¿no? De ahí todo lo demás es lo mismo, ¿no? Entonces, visto que no hay dudas, igual mañana vamos a seguir con ejemplos y podemos seguir resolviendo dudas, pues vamos a tomar la asistencia del día 2 de julio. Entonces, por favor, María Angélica, Presente, Inge. ¿cómo está? Hugo, él ya me dijo que se conectó tarde. Nidia, si está Ya al día.
¿Cómo está? Adriana, me Presente, pregunto. Inge. ¿Cómo está? Naomi sí está, Johnny sí está, Hernán me escribió. Sí, Hernán justo, aquí está. Evelyn. Evelyn. Katy. Katy sí estaba. Carlota. Presente, ingeniero. ¿Cómo está? Evelyn. Evelyn. Va, así está. Entonces, guardamos asistencia. Y eso sería por hoy, chicos. Entonces, quedemos ahí. Y ya nos vemos mañana. ¿Listo? Entonces, buenas noches, chicos. ¿Están ahí? Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, Cuídese. Mañana, Inge. chicos.